Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo los que estamos y como siempre, pues los que vayan entrando, tomaremos el tema en el camino. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitir en nuestros corazones hoy tener ese querer como el hacer para reencontrarnos hoy a buscar de las buenas nuevas del Evangelio. Permite, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, que sea realidad en nuestras vidas, que sea esa palabra rema, Señor, que es una palabra que como espada de doble filo penetra. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a enseñar. Permite, Señor, que salgamos de esta reunión siendo cada vez más hacedores de tu preciosa palabra y no solamente oidores. Oramos para que sea la dirección de tu Espíritu Santo en este tiempo, para que sea Él quien llene nuestra boca, para que seamos nosotros menguando y el Señor Jesucristo creciendo, y que en todo, Señor, busquemos de ti y busquemos lo que tú tienes para nosotros. Bendice este tiempo a cada familia aquí representada y que se vaya uniendo a nuestra reunión. Declaramos bendición sobre sus vidas y oramos para que este sea un tiempo especial, guiado por el precioso Espíritu Santo de Dios. Guárdanos, Señor, de todo mal. Bendícenos, Señor, en nuestros diarios vivires y permite, Señor, que en todo siempre busquemos cómo agradarte a ti antes que agradar a hombres y en todo busquemos hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Quedamos en tu presencia, Papito Dios, y oramos por un tiempo especial. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Qué rico tener la oportunidad de volvernos a reunir hoy viernes a compartir de esas buenas nuevas del Evangelio. Seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo de Dios. Seguimos escudriñando la Escritura, buscando esa doctrina del Espíritu Santo completa, tratando que no nos quede en nuestro corazón duda alguna, pero sobre todo que no nos perdamos, como dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento. Aún que no perdamos las bendiciones porque no conozcamos el mensaje que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Habíamos visto en las reuniones pasadas cómo el Espíritu Santo tiene efectivamente un ministerio y hemos venido compartiendo ese ministerio del Espíritu Santo de Dios, no solamente de la relación con el Espíritu Santo, con el universo, con las Escrituras, con el pueblo de Israel, aún con Satanás, sino empezábamos a ver cosas bien especiales en esa relación con el Salvador, con el pecador, con la iglesia y con el día de Pentecostés. Digamos que en ese desarrollo del tema, hoy vamos a revisar esa relación o ese ministerio del Espíritu Santo de Dios con el cristiano, con nosotros. Es decir, ya no es con aquel pecador que no le ha conocido, que no le conoce, los que compartíamos que ese ministerio inicialmente era de convencer al pecador de justicia, pecado y juicio. Pues hoy vamos a ver ahora cómo es su ministerio con nosotros, ya como cristianos o como creyentes. ¿Y cuándo empezaría ese ministerio? Ese ministerio empezaría efectivamente en el momento en que usted y yo tomamos la decisión de reconocer al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Cuando hacemos la oración de fe, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer una obra en nosotros. Y esa es la obra que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué empieza a hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo? Cuando le reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Dios, somos nueva creación, y todo eso implica que a partir de ese momento nosotros tengamos una relación especial con el Espíritu Santo de Dios, ya como creyentes o como
cristianos. Son 5 puntos que estarían resumiendo esa obra del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Vamos a mirar el primero. Y el Espíritu Santo lo que hace en el creyente es regenerar al pecador creyente. Es decir, dice la palabra de Dios que nos hace nueva creación cuando confesamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Nosotros somos nueva creación de Dios. Y eso implica una regeneración del viejo hombre al nuevo hombre. Y esa regeneración del pecador creyente es la que empieza a hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Acompáñenme en sus Biblias a Tito 3, versículo 5. Allí vamos a empezar a revisar lo que estamos compartiendo el día de hoy. Tito 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. En Juan 3, versículo 3, vamos a mirar los textos que ya tienen ustedes de pronto. Juan 3, versículo 3, dice la palabra de Dios: 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por último, en primera de, sigamos viendo ahí en adelante, el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice la palabra en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por eso hablamos en esta primer punto, primer ministerio, primera relación que tiene el Espíritu Santo con el creyente. Aquí la palabra nos habla de regenerar al pecador. Ese regenerar al pecador a la luz de la palabra es nacer de nuevo, nacer en el Espíritu Santo de Dios. Es ser nueva creación. Por eso la palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Miremoslo, y creo que lo hemos compartido alguna vez, pero miremoslo así. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Listo? Cuando yo hago la oración de fe, ¿qué es lo que cambia? Mi parte espiritual. Entonces dice la palabra de Dios que yo soy nueva criatura. Aquí estamos compartiendo que el Espíritu Santo de Dios regenera a ese pecador creyente. Y en Tito 3:5 compartía: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, espiritualmente hablando, somos nueva creación, somos nuevos hechos, nueva hechura de Dios. Corporalmente hablando, la parte del cuerpo sigue siendo la misma. Usted hace la oración de fe y sigue saliendo con los mismos kilitos con los que entró a la iglesia. Seguimos siendo los mismos, corporalmente hablando. Y el alma, que es toda esa parte de voluntad, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, que esa dice la palabra de Dios que necesita ser renovada. Por eso la palabra de Dios dice: hijitos, yo deseo que sean prosperados en todo y tengan salud, así como prospera ¿qué? Vuestra alma. O sea que nuestra alma sí necesita un proceso completo para renovarse.
El espíritu es renovado, es regenerado inmediatamente en el momento en que reconocemos al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Ahí pasa algo totalmente novedoso en nuestra parte espiritual. Primero. Segundo, el Espíritu Santo bautiza al pecador creyente. Acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Vamos a ver algo más adelante que es importante que entendamos. Nosotros, con ese hecho del reconocimiento del Señor Jesús como Señor y Salvador, con la oración de fe, nosotros tenemos los primeros 4 obras que el Espíritu Santo está haciendo con el creyente. Es decir, hacemos nuestra oración de fe y somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Somos hechos nueva creación porque el Espíritu Santo de Dios empieza a estar en nosotros. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es bautizarnos. No vamos a confundir eso ahora con otras manifestaciones del Espíritu Santo que efectivamente debemos tener, más adelante lo vamos a ver, sino simplemente usted ya es bautizado en el Espíritu conforme nos dice esta porción de la palabra de Dios. Dice, vamos a repetirla, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, tenemos eso ya lo recibimos, eso no lo perdemos, y usted y yo hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios y hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. El tercero es que el Espíritu Santo, a partir de ese momento, de esa oración de fe que hacemos, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Ahí mismo en Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y empezamos a ver en estas porciones, en Primera de Corintios 3, versículo 16, dice también la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en Juan 14, versículo 16, Juan 14, aquí está. Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 7, versículo 37. 7, versículo 37, dice la palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Juan 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí vemos la promesa del Espíritu Santo que va a morar en nosotros. En la porción anterior veíamos que somos templo del Espíritu
Santo de Dios. Y en Romanos 8:9 podemos confirmar efectivamente con la Escritura que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, efectivamente, como dicen las Escrituras, en el momento de reconocer al Señor Jesús, nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Dios. Y al convertirnos en templo del Espíritu Santo de Dios, dicen las Escrituras, que el Espíritu mora en nosotros. Vamos con 3 de los ministerios o 3 de las obras que realiza el Espíritu Santo en nosotros a partir de que nosotros reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿cuál es el propósito de que el Espíritu Santo more en nosotros? Más adelante vamos a ver que como Él mora en nosotros, nosotros podemos apagarlo o podemos contristarlo. Pero ¿qué razón de ser tiene que nosotros seamos templo del Espíritu Santo de Dios y que al ser templo, el Espíritu more en nosotros? Acompáñenme a 2 Corintios, versículo 17. Vamos a dar respuesta a cómo efectivamente tiene una razón de ser de que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está escrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hablábamos al principio, cuando hablábamos de esa regeneración por parte del Espíritu Santo de Dios, que somos nueva creación. Esta es la palabra que dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esas cosas nuevas hay que cuidarlas. ¿Quién las cuida? El Espíritu Santo. Por eso es necesario que more en nosotros, porque Él empieza a controlar la naturaleza espiritual recientemente creada. ¿Sí? Decían, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero ahí hay una dificultad entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces necesitamos del Espíritu Santo de Dios para empezar a salvaguardar esa nueva creación de Dios espiritual. ¿Sí? En Gálatas 5, versículo 16, dice la palabra de Dios. En Gálatas 5, 16 al 18. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Porque en la medida en que tengamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, en esa medida estamos nosotros salvaguardando esa nueva creación espiritual que se acaba de crear, y perdón la redundancia, en el momento en que aceptamos al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Entonces, tenemos por ahora que el Espíritu Santo regenera al pecador, que el Espíritu Santo bautiza al pecador, que el Espíritu Santo mora en el pecador, pero también la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo sella al pecador. Y quiero agregar aquí algo, al pecador creyente, ya. Sí, porque esta es una relación no con el pecador, aquel que no le ha reconocido, aquel que nada, no. A ese lo redarguye de justicia, pecado y juicio. A este ya tiene un ministerio en donde lo regenera, lo bautiza, mora en él y ahora sella a ese pecador creyente. Vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22. 2 Corintios 1,
Versículo 22, dice la palabra de Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí la expresión de sellar también se utiliza como la de arras, ¿no? La presencia del Espíritu Santo de Dios es un sello, ¿sí? Aquí lo confirmamos con esta porción de la palabra, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ya estamos sellados para el Señor. Y es importante para lo que vamos a ver, porque estos cuatro que estamos viendo, estas cuatro obras del Espíritu Santo de Dios, o estos cuatro ministerios del Espíritu Santo de Dios, usted ya los recibió, usted ya los tiene, usted no los va a perder y usted se queda con ellos. Si efectivamente usted y yo hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha bautizado, mora en nosotros y nos ha sellado o se han dado unas arras en nuestros corazones, porque así lo determina la palabra de Dios. En Efesios 1, versículo 13, Efesios 1, aquí estamos, Efesios 1, versículo 13. Dice la palabra, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí estamos hablando de que hemos tenido ese sello y que, así conforme también la palabra, en algunas otras porciones, no solamente nos habla de sellos, sino nos habla de arras, como en 2 de Corintios 1:22 y 2 de Corintios 5:5. Vamos a mirar una de esas dos porciones, simplemente para corroborar lo que estamos haciendo. 2 de Corintios 5:5. Dice la palabra, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Acordémonos que cuando veníamos trabajando sobre el Espíritu Santo y hablábamos de esos emblemas del Espíritu Santo de Dios, no solamente veíamos como esos emblemas de que es un sello, sino también que son unas arras que se dan por nosotros, ¿no? Como cerrando ese negocio, que ese negocio de salvación y vida eterna, nosotros ya tenemos esto. Nosotros tenemos regeneración, bautizo, mora, hemos sido sellados o se han venido dando, o más bien se dieron unas arras por nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora vamos a ver el quinto, que quiero que le paremos mucha atención, porque el quinto lo tenemos y lo podemos perder, ¿sí? El quinto es más complicado que los anteriores, porque los anteriores usted ya los recibió, usted los tiene y usted no lo pierde. Usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en usted y el Espíritu Santo de Dios lo ha sellado o asimismo se han pagado unas arras por nosotros con el Espíritu Santo de Dios. Eso lo tenemos, eso no lo perdemos. Pero el quinto, la quinta obra o el quinto ministerio que hace el Espíritu Santo de Dios es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y una cosa es la llenura y otra cosa es la morada del Espíritu Santo de Dios. Es diferente estar lleno del Espíritu Santo a que yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pongámoslo de alguna manera. Es como si yo invito al Espíritu Santo de Dios a mi casa. ¿Sí? Y le voy a dar un cuarto. Y lo meto ahí en el cuarto y le digo, usted se queda aquí, en este cuarto. Este es su sitio. El resto de la casa no es suya.
¿sí? Eso es la morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el invitado, yo lo metí en el cuarto y allá lo dejé. Pero si yo quiero la llenura del Espíritu Santo de Dios, yo lo invito a mi casa y le abro toda mi casa. Y le permito ser absolutamente libre a todas las partes de la casa, no solamente a la habitación donde lo metí. ¿Sí? Entonces, la llenura significa, no significa más bien que el creyente reciba más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo recibe más del creyente. ¿Por qué a veces no vemos manifestaciones del Espíritu Santo? No es que no more en nosotros, no, Él mora en nosotros, eso ya lo tenemos. Lo que pasa es que no somos llenos del Espíritu Santo. O sea, no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que reine sobre toda la casa, que somos nosotros, sobre todo el templo. Además nos dan semejante título, no somos la casa, sino el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted empieza a manejar áreas de su vida a su manera, con su propio esfuerzo, como a usted le han enseñado, como usted ha aprendido, ¿el Espíritu mora en usted? Sí, 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 claro que sí, ya lo recibió. ¿Usted es templo del Espíritu Santo? Claro que sí. Pero ese cuarto, que es el área financiera que usted la está manejando como usted quiere, no está permitiendo que la maneje con el Espíritu Santo porque no hay llenura del Espíritu Santo. Simplemente el Espíritu Santo mora en usted, pero no lo llena a usted. Entonces hay que entender eso, porque a veces nos confundimos, no es que el Espíritu Santo no está, no, sí está. Lo que pasa es que no hay llenura del Espíritu Santo porque yo no le estoy entregando todas las áreas de mi vida, sino le estoy entregando lo que se me salió de las manos, lo que me conviene, porque es que yo manejo esto así y yo tengo un control sobre sobre ciertas áreas y de pronto en el trabajo nos creemos tan autosuficientes en lo que trabajamos que no estamos orando para decirle Espíritu Santo, ora, llénanos Espíritu Santo. Acordémonos que Él todo lo que hace, ¿no? Él guía, Él enseña, Él instruye, Él recuerda. Si tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios, Él está obrando en todo eso. Pero si solamente somos el templo allá mora en un cuartico, pues no va a ver usted todo lo que puede hacer con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan cuando veíamos el ministerio del Espíritu Santo con el Señor Jesucristo? Desde su concepción hasta su muerte estuvo la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque Él siendo 100% hombre, se fue al desierto llevado por el Espíritu, dice la palabra. Entonces, Él necesitaba de la llenura, ¿cómo no? ¿Cuánto más la vamos a necesitar nosotros? Entonces, ojo con eso, ¿no? No por el hecho de que usted esté alejado aún de la palabra y de muchas cosas, no por eso no tiene espíritu, no, sí lo tiene, mora en usted. Solamente que vamos a ver en qué estado está, pero mora ahí. Lo que nosotros necesitamos es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Como les decía, una vez nosotros hacemos la oración de fe, una vez reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos nueva creación, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En ese momento, nosotros ya pecadores creyentes, recibimos instantáneamente, estos 5 ministerios, estas 5 obras del Espíritu Santo de Dios. Es decir, Él nos regenera, Él nos bautiza, Él mora en nosotros, Él nos sella o se dan unas arras por nosotros, que es el Espíritu Santo, y por último, nos llena el Espíritu Santo de Dios. Todo esto ocurre por fe. Aquí no necesitamos nosotros de penitencia, sentimientos, emociones. Aquí no necesitamos, no, nada. Solamente, Señor, yo te confieso, yo te creo y te declaro como mi Señor y como Salvador. Y a partir de hoy quiero hacer la vida que tú quieres que yo haga. Y bueno, todo eso que nosotros hacemos en nuestra oración de fe, inmediatamente recibimos estos 5 regalos. ¿Sí?
Así, si una persona efectivamente hace la oración de fe, acepta al Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo llega y lo regenera, lo bautiza, lo sella y habita en ella por toda la eternidad. Sí, nuestra oración de fe es realmente una oración de fe, ¿no? Es decir, dice la palabra de Dios, el que confiese con su boca y el que crea en su corazón, ¿no es cierto? Aclaremos que esto tiene que ser algo, no de una oración y pasó algo mágico, no. Es algo de creer y de confesarle al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Digamos que lo estamos haciendo bien y al hacerlo bien recibimos estos 5 regalos y, perdón, recibimos los 4 primeros, los 5, pero los 4 primeros son eternos, no es una opción, eso los recibimos, eso los tenemos. Pero el quinto, el que hablábamos de la llenura del Espíritu Santo de Dios, ese es diferente. Ese usted tiene que cuidarlo. Ese usted tiene que orar por él. Tiene que pedirlo, tiene que anhelarlo. Sí, como les decía, usted no solamente es que invitó al Espíritu a entrar a su casa y lo guardó en un cuarto, a decirle, Espíritu Santo, muévete en mi casa. Muévete en el templo, que soy yo, y muévete con completa libertad. ¿Sí? Ese podemos perderlo. Vamos a ver en la palabra de Dios. Acompáñenme Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, versículo 18. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, bueno, lo primero, aquí la palabra de Dios nos habla de que antes de estar por allá embriagándose con vino, más bien sean llenos. ¿Y cómo? Nos dice la palabra, sean llenos del Espíritu, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes, ser llenos. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, no haga algo, ya vamos a mirar ese algo que tiene también una concepción especial, eso de embriagarse con vino. Hay 2 porciones en la palabra en donde nos habla de esto. Sino dice, antes de estar allá, esté acá. Y esté cantando, esté alabando, esté hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Empezamos a ver no solamente que la llenura no es porque sí, sino hay cómo estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Si usted es de los que llega al culto después de la alabanza y se conecta después de la alabanza porque qué era la alabanza, se está perdiendo la posibilidad de que el Espíritu Santo de Dios lo llene y tenga la llenura de la cual estamos hablando. En Gálatas 5, versículo 16, Gálatas 5, dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces fijémonos que aquí también nuevamente nos está diciendo, vamos a llenarnos, vamos a satisfacer o vamos a caminar en el Espíritu, que es en contraposición a los deseos de la carne. Esto porque si nosotros empezamos a satisfacer los deseos de la carne, dejamos de caminar en el Espíritu y no es que el Espíritu se vaya de nosotros, sino que ya no hay llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Seguimos siendo un templo del Espíritu Santo de Dios? Claro que sí.
Solamente que ya vamos a llegar al punto, solamente que usted allá tiene apagado o contristado al Espíritu Santo de Dios. Veámoslo en algunos ejemplos y sobre todo eso lo podemos revisar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, muchas creyentes fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2, versículo 4. Hechos 2, versículo 4. Dice la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fijémonos que hablábamos de algo, un poquito para aclararlo, hablábamos del bautizo del Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Para que hablaran en lenguas, ¿qué necesitaron? En Hechos de los Apóstoles, ¿qué necesitaron? Las personas, las 3000 que fueron ese día, ¿qué necesitaron el día de Pentecostés para hablar en lenguas? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, a veces anhelamos nosotros, y vamos a verlo en la próxima clase, lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios y los dones. Y de ahí nosotros necesitamos efectivamente tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. No solamente ser el templo y tenerlo allá guardado, ¿no? En Hechos 4, versículo 8, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza Pedro a hablar ante el concilio con denuedo. ¿Por qué? Porque tenía llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahí adelantico en Hechos 6, versículo 3, dice la palabra. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estamos hablando de la elección de los diáconos, y no solamente dijo, busca a cualquiera que tenga el Espíritu Santo. Esos son todos aquellos, acordémonos, que le han creído al Señor Jesús y le han confesado como Señor y Salvador. Necesitamos gente especial, necesitamos gente con llenura del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 7, versículo 55, la palabra de Dios dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo estaba Esteban? Dice la palabra de Dios, pero Esteban lleno del Espíritu Santo de Dios. Y por último, otro ejemplo, en Hechos 11, versículo 24, dice la palabra, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Estamos hablando en la iglesia de Antioquía. Aquí estamos hablando. Pero había entre ellos unos varones, vamos a mirarlo dentro del contexto, versículo 20, en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? No por lo que era Bernabé, sino por lo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo en él.
llenura del Espíritu Santo de Dios. En Romanos 5, versículo 1, Romanos 5, dice la palabra de Dios, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros obras o que realiza el Espíritu Santo de Dios en el pecador que se convierte o en el pecador creyente, que son la regeneración, el bautizo, el que mora en el pecador y el que somos sellados, constituyen algo que nos da a nosotros, a la luz de la palabra, una paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Romanos 5, versículo 1. Somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses, guarden esto en su corazón que vamos a compararlo con la porción que está en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los teólogos han planteado lo siguiente: estos primeros 4 ministerios, 4 obras, 4 alcances que tiene el Espíritu Santo con el pecador creyente, de regenerarnos, bautizarnos, sellarnos y habitar en nosotros, nos van a dar a nosotros esa paz con Dios. Pero lo único que nos va a dar la paz de Dios es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos la paz para con Dios cuando recibimos el Espíritu Santo y Él empieza a orar en nosotros, regenerándonos, morando en nosotros, perdón, bautizándonos o sellándonos. Tenemos paz para con Dios. Pero la única forma de tener paz, de la paz de Dios, es como lo dice la palabra en Filipenses 4:7, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que tener la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No solamente que more en nosotros, sino tener la llenura, nos va a ayudar a que nosotros efectivamente estemos disfrutando de la paz de Dios, ¿sí? Para disfrutar de la paz con Dios es diferente a la paz de Dios. Efectivamente nosotros la disfrutamos simplemente por el hecho de haber llegado a ser parte de sus hijos en el momento de reconocerle como Señor y como Salvador. Entonces, les decía yo que habían 2 porciones de la palabra. Seguimos hablando de la llenura y por eso vamos a compartir esto ahora, que nos hacen una comparación de estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de vino, ¿no? ¿Se acuerdan que ya teníamos una comparación? Está en Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13. Nos dice la palabra en el versículo 13. Mas otros, burlándose, decía, estos están llenos de mosto. Acuérdense que el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos comparte la venida del Espíritu Santo, que bajó, dice la palabra de Dios, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando los vieron hablando en otras lenguas, dijeron, estos lo que están son borrachos, ¿no? Estos están llenos de mosto. Y la otra porción es de Efesios 5, versículo 18, que esa era la que habíamos compartido.
Efesios 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué compara? O no lo compara, más bien, ¿por qué coloca estos ejemplos en estas dos porciones la palabra de Dios entre ser llenos del Espíritu Santo y estar llenos de vino? Es porque la llenura del uno o del otro, la llenura del uno o del otro, para bien y para mal, porque una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno de trago. ¿Qué genera en nosotros? Genera que de lo que seamos llenos, de eso estamos nosotros controlados. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, quien me controla es el Espíritu Santo de Dios. Pero si mi llenura efectivamente es de trago, de vino, de mosto, como dice la palabra de Dios, si mi llenura es de esto, ¿quién me controla? Me controla el trago. Y acordémonos que hablábamos en una porción de la palabra en donde decía, cuidado con los deseos de la carne, al controlarme el trago, termino yéndome para lo que no debo hacer. Entonces, por eso la porción de la palabra nos habla más bien sean llenos de esto, que es el Espíritu Santo, y no sean llenos de lo otro, que es el vino. Y de pronto también empieza uno a anhelar llenarse de algo, ¿no? Y si su anhelo es llenarse de trago, olvídese de eso y empiece su anhelo a tener el llenarse del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo se pierde? Yo les decía que los 4 primeros son ya para la eternidad, pero el último ministerio, el de la llenura, ese no es para la eternidad, sino ese se puede perder. Se pierde cuando hay desobediencia. Y esa desobediencia se puede ver a la luz de la palabra en dos situaciones en donde nosotros apagamos o contristamos al Espíritu Santo de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Primera de Tesalonicenses, aquí está, 5, versículo 19 dice la palabra de Dios, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo apagamos? Lo apagamos cuando no hacemos algo que el Espíritu Santo de Dios nos indica que hacemos, que hagamos. Por lo tanto, el no hacer es una naturaleza negativa por no hacer algo, ¿no? Cuando lo contristamos, es cuando hacemos algo que el Espíritu Santo no quiere que hagamos. Pongámoslo así, vamos en Transmilenio, se sienta al lado de nosotros alguna persona y el Espíritu Santo de Dios nos dice compártale. Compártale de las buenas nuevas del Evangelio. Porque la vimos triste, porque la vimos muy pensativa, y el Espíritu Santo nos dice compártale, y usted no le comparte. Ahí apagó el Espíritu Santo de Dios. Pero si estando en la misma situación, usted va y se sienta con esa misma persona, y en vez de compartirle, usted empieza a hablar mal de nuestras autoridades, de cómo están manejando la pandemia, que ese Transmilenio es lo peor que nos ha podido pasar, quién sabe, y empieza uno a hablar mal de la gente y a uno a criticar. Usted ahí no lo apagó, sino lo contristó. Porque está haciendo algo que el Espíritu Santo de Dios no quiere que usted haga. Entonces, cuidado con apagarlo o cuidado con contristar al Espíritu Santo de Dios.
Ya vimos aquí que dice la palabra de Dios, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios, pero en Efesios 4, versículo 30, nos habla de contristar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces fijémonos que en el apaguéis, no apaguéis al Espíritu, es simplemente la referencia a no hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, ¿no? Apagarlo es como si usted va en la oscuridad, tiene una luz y está alumbrando su camino y de pronto apagas la linterna, esa luz que lo estaba alumbrando, usted la apagó y siguió en la oscuridad. Sí, ahí el Espíritu quiere que usted haga algo. En el contristarlo es que no haga, pero también le dice la palabra de Dios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yo pensaba que contristar al Espíritu Santo de Dios era meterme donde no debía. Y entonces decía, yo nunca lo contristo. Pues no me meto a algunos sitios que efectivamente no tengo por qué estar allá metido. Entonces yo no lo estoy contristando. Pero resulta que la palabra de Dios dice con la amargura, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Quítense de vosotros. Y está en el versículo 31 diciendo que no nos contristemos, quítense de vosotros eso. Cuando estamos, ay, no, que tengo amargura, que soy amargado, que no sé, está contristando al Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos rabia, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos maledicencia, el maldecir, el decir mal, el hablar mal de la gente, el hablar mal de las situaciones, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Entonces, fijémonos que esto implica como más responsabilidad de nosotros, ¿no? Hasta ahora decíamos somos templo del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu mora en nosotros. Sí, pero allá puede estar morando, guardadito en un cuartico, en el cuchitril de su corazón metido allá guardado, y no lo está dejando actuar. ¿Por qué? Porque no hay llenura. ¿Y cómo trancamos esa llenura? Porque lo apagamos, porque no hacemos lo que Él nos dice, o porque lo contristamos, porque hacemos lo que Él nos dice que no hagamos. ¿Sí? Si hasta ahí llegáramos, diría, bueno, qué carajo, mañana cambio. Y hagámoslo de todas maneras, ¿no? Pero el problema es que si no abandonamos estas actitudes, dice la Biblia que podemos llegar al pecado de muerte. Y ahí la cosa se pone más dura. Entonces, vamos a mirarlo. Primera de Corintios 5, 5. Primera de Corintios 5, 5. Cuando usted mira el capítulo 5 de Primera de Corintios, nos habla de un caso de inmoralidad juzgado. Hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa hecha. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal
sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estamos hablando aquí en esta porción de la palabra, un caso de inmoralidad que un creyente de Corinto está cometiendo, ¿no? Estamos hablando de que aquí la carne efectivamente ganó y dice que hay fornicación y dice que es terrible la fornicación, que es mejor sacarlo. Pero lo que quiero llevarnos en el versículo 5 dice el tal, o sea, aquel, sobre ese caso de inmoralidad juzgado, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hablando de destrucción de la carne para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, podemos decir, hombre, es que toca acabar con él. ¿Sí? ¿Y dónde usted más de pronto, yo no sé si haciendo memoria encuentra otra porción de la palabra en donde efectivamente usted encuentra que vamos a ser juzgados por el Señor Jesús para no ser condenados por el mundo? Eso lo vemos en la Santa Cena, donde el Señor nos da a nosotros la posibilidad, la gran posibilidad de ponernos a cuentas con Él. Pero si no nos ponemos a cuentas con Él, dice la palabra, que Él nos va a juzgar y nos va a castigar para no ser condenados con el mundo. Acompáñenme allí. Eso está en 1 Corintios 11, en donde nos habla de tomar la cena de manera indigna. Sí, pues, en 1 Corintios 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, cuando vamos a tomar la Santa Cena para ponernos a cuentas con el Señor, dice el Señor, pruébese cada uno a sí mismo. Pero si no lo hacemos, ¿sí? Si no nos examinamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. No seremos juzgados. Si nos examinamos, no seremos juzgados. Del versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La misma idea que encontramos en 1 Corintios, en donde, sí, capítulo 5, versículo 5, donde dice, tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces miremos cómo si nosotros no cuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, si efectivamente no hacemos lo que el Espíritu nos está diciendo que hagamos para no apagarlo, para no contristarlo y para más bien efectivamente tener lo que queremos y lo que anhelamos, que es la llenura del Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener cuidado que al no abandonar estas actitudes podemos llegar a este pecado de muerte. En Hechos 5, versículo 1 en adelante, nos habla de un caso que nosotros conocemos como el caso de Ananías y Zafira. Y dice la palabra de Dios, veámoslo desde el 5 primero. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y lamentándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo,
¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. El pecado de muerte no significa que nosotros perdamos la salvación, pero sí puede significar que nosotros de verdad nos vayamos antes a la presencia del Señor, porque lo decía en Primera de Corintios 5:5, que era la porción. Permítanme un segundito para no parafrasear, sino 5:5. Decía, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El Señor quiere guardarnos, el Señor quiere cuidarnos y quiere que tengamos cuidado con ese ministerio del Espíritu Santo de Dios. En Primera de Corintios, y con esto acabamos, Primera de Corintios 9, versículo 26. Primera de Corintios 9. Dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando y sabía de cómo efectivamente podemos tener ese pecado de muerte. Y cómo muchos, y lo vemos en nuestra época, siendo heraldo para otros, han terminado siendo eliminados, como dice literalmente la palabra de Dios, simplemente para que el Espíritu en el día del Señor esté presto a estar allí en su presencia. Este pecado de muerte, como les decía, no implica perder la salvación, sino implica la posibilidad de que Dios quite de la escena de esta tierra al pecador que está efectivamente cometiendo este pecado de muerte. Fijémonos en algo, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios a quien ama disciplina. Cuando compartíamos lo de la Santa Cena, Él dice, júzguese, pruébese cada uno a sí mismo, si no lo hace, lo voy a hacer para que no sea condenado con el mundo. Y en estas porciones de la palabra hemos visto efectivamente cómo el Señor quiere a nosotros cuidarnos. Y si es necesario disciplinarlo, lo va a hacer. Y qué mejor que nosotros mejoremos nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios para no entrar a lo que en la Biblia se ha llamado, los teólogos han llamado pecado de muerte. Y es ofender al Espíritu Santo de Dios de tal manera que esté por allá guardadito y siga morando en nosotros, porque eso no lo vamos a perder, como ya lo compartíamos. Pero no estamos viendo poder porque no estamos obteniendo la llenura del Espíritu Santo de Dios que necesitamos. Este es el ministerio del Espíritu Santo de Dios con el creyente. Pero por tiempo no quise seguir revisando porque el ministerio tiene otras características que nos van a llevar a nosotros a mirar los dones y el fruto del Espíritu Santo de Dios que empezaremos a trabajar en la próxima clase. Y en especial de las bendiciones que nos garantiza a nosotros el hecho de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La llenura tiene una serie de bendiciones grandes y esa es la que compartiríamos en la próxima clase, porque allí es donde nosotros oramos, Señor, oramos para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos dé poder para testificar, para impartir el amor
de Cristo a los demás cristianos, para todo eso que nosotros de pronto estamos metiendo en nuestras oraciones, nos está faltando algo, y es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso nos está faltando, pero como ese quinto ministerio, o esa quinta obra, o esa quinta, no sé cómo más llamarlo, servicio que nos presta el Espíritu Santo de Dios, depende de la llenura, y como hemos compartido hoy, esa se puede perder. De pronto están nuestras oraciones fallando porque nosotros estamos convencidos de que con tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, por ser nosotros templo del Espíritu Santo de Dios, estamos obteniéndolo todo y realmente nos falta mucho. Entonces guarde en su corazón lo que el Señor nos ha regalado el día de hoy, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo nos ha regenerado, bautizado, sellado, habita en nosotros por la eternidad, pero necesitamos y debemos anhelar no solamente la morada del Espíritu Santo en nosotros, sino la llenura del Espíritu Santo de Dios. Empecemos a echar fuera de nuestras vidas todo pecado contra el Espíritu Santo de Dios para que Él no lo apaguemos y no lo contristemos. Y vamos a ver las bendiciones que usted y yo tendremos efectivamente cuando empecemos a ver a todos, a ver en su plenitud, ver al Espíritu Santo obrando en nosotros. Como todos los viernes, no sé si me pasé, ni siquiera he mirado el reloj hoy, pero quedamos abiertos para 9, una horita, gracias a Dios, estamos dentro del tiempo. ¿Alguien tiene algún aporte, alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere ayudarnos, no sé, compartiéndonos algo que nos pueda ayudar al tema que estamos trabajando el día de hoy? Te decíamos que impacta entender que, como dice la palabra, el Señor a quien ama disciplina, pero además, entre más el Señor te da, pues más te exige. Y esta palabra de hoy claramente nos explicaste, es para los creyentes. No estamos hablando de personas pequeñas, de pronto en Cristo, de pronto personas que no conocen al Señor, porque de alguna manera nos paseas un poco acerca de qué cosas recibimos cuando somos justificados por la sangre de Jesús y empezamos a recibir esos regalos, esos ministerios, y empezamos desde ser restaurados o regenerados, ser bautizados, que ya es algo como de grandes, recibir el que el Señor more en nosotros, o seamos, el Espíritu Santo more en nosotros, o seamos sellados, pero eso de la llenura ya es una cosa de grande, ya es una cosa para los que creemos, para los creyentes, y que no queremos que nos sea quitado algo tan tremendo como es la llenura del Espíritu Santo, porque hay que ver todo lo que, digamos, lo que representa nuestra vida, ¿no? Entonces, en verdad se siente uno, pues además de agradecido y privilegiado por ser el creyente quien recibe estos ministerios, pero además de eso nos sentimos, no sé, como retados a no conformarnos, a como nos enseñas tú, no solamente decir, no, el Señor, el Espíritu Santo mora en mí, y sí, Él está ahí en mi vida, sino yo quiero ser lleno, pleno, cada espacio de mi vida, cada decisión, cada cosa importante en mi vida, quiero que sea Él quien nos gobierne, ¿no? Entonces, sí, en verdad es una palabra tremenda, un desafío muy, muy grande y un privilegio muy hermoso el poder pensar que podemos tener la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Recordar, como otras veces también nos lo has enseñado, cómo podemos contristar o cómo podemos apagar el Espíritu Santo. Y hoy fueron como tan, no sé, tan de Dios esos ejemplos que nos dice que realmente nos motiva mucho a
a mejorar, nos motiva mucho a aprovechar esto tan maravilloso que el Señor le da al creyente. A mí me impacta que para el creyente, para el que creyó en el Señor Jesucristo, lo recibió como Señor y Salvador y tomó la decisión de caminar su vida en el Espíritu. Entonces, muchas gracias de verdad, mi amor, por esa palabra tan tremenda de hoy. Algo que el Señor hoy de verdad regalaba primeramente a mi corazón es de pronto ese error de decir, ay, somos templo del Espíritu Santo de Dios, y como que uno se llenaba la boca diciendo, oh, pero, pero siempre vamos a ser templo. Pero ¿dónde lo tenemos? ¿En dónde lo tenemos guardado? Realmente yo no debo anhelar, y gloria a Dios por ser templo del Espíritu Santo de Dios, pero yo debo anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tal vez por eso es que no estamos viendo cosas diferentes en nuestras vidas. Tal vez por eso es que no estamos viendo prodigios y milagros, ¿no? Acordémonos que compartiendo primeramente el ministerio del Espíritu Santo con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo, él tenía llenura del Espíritu Santo de Dios para todo lo que estaba haciendo y lo necesitaba en cada paso de su vida secular y luego ministerial. Siempre el Espíritu Santo estaba ahí. Y él sabía lo importante que era, que dijo, les conviene que me vaya para que quede el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Sí, veíamos hoy tal vez un versículo donde nos hablaba, era una promesa que se nos iba a dar a nosotros. Y fijémonos en todos los ejemplos que vimos en Hechos de los Apóstoles. Los ejemplos nos llevan es en el momento en que tocaba hacer algo especial o pasaba algo especial, era la llenura del Espíritu Santo de Dios la que lo producía. Tal vez por eso es que no vemos cosas especiales en nuestra vida. Sí, decimos, ay, no pasa nada. No, no. Pueden pasar y podemos ver milagros y prodigios y aún cosas mayores, dice la palabra de Dios. Y usted puede seguir esperando, pero ¿está esperando en su esfuerzo o está esperando con la llenura del Espíritu Santo de Dios? Y a mí lo que me animaba era decir, no, que nos falta es llenarnos de Él. Lo que nos falta es llenarnos de Él. Y fíjense que el Señor era perfecto cuando nos mostraba primero el ministerio del Salvador con el Espíritu Santo para luego decir, ahora mire el suyo. Y por no tener la llenura que deberíamos tener, usted no se imagina las bendiciones que nos estamos perdiendo. ¿Sí? Creo que hoy nos limitamos a ver esos 5 obras, 5 ministerios del Espíritu Santo en la vida del creyente, del nuevo creyente, pero simplemente para desarrollar algo bien importante, que era ese último ministerio, esa última obra, en donde decía, ojo, no es lo mismo morar a llenar. Y creo que estamos llenos de cristianos que son templos en donde mora el Espíritu Santo de Dios, pero en donde no está el Espíritu Santo de Dios con toda su llenura. Entonces yo sí creo que es una invitación, un reto a nuestra fe, un reto a nuestro caminar de manera diferente. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es más de la palomita o la llama en forma de lengua, es mucho más, pero además y sobre todo es una realidad para nosotros. Es un No, y lo que nos ministerio con nosotros. de la llenura, ¿no? Que dices tú, bueno, pero ¿cómo puedo llenarme? ¿Cómo es la plenitud? ¿Cómo pasa eso en mi vida? Y sencillamente nos enseñas tú, como lo dice la palabra, hablando, bendición, cantando, dando alabanzas al Señor y dando gracias en todo. Y de pronto es bastante fácil perder la llenura, porque no damos gracias en todo, porque cuando algo malo viene, lo que decías tú, nos deprimimos, nos llenamos de ira, nos enojamos y empieza todo lo que a él pues no es de su esencia. ¿Cómo le va a agradar mi gritería, mi enojo, mi maledicencia? Cantar o alabar
de pronto en la iglesia, y eso distraídamente muchas veces porque no estamos metidos en la adoración, en la alabanza, y hablar como palabra de bendición, pues tampoco, porque las circunstancias casi siempre nos ganan. Entonces dice uno algo tan delicado y tan importante como la llenura, que eso sí nos podría hacer sentir la plenitud, el gozo, de verdad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, pues la perdemos por bobitos, porque no echamos mano de algo como eso, como hablar, cantar, alabar, y pues ir por el mundo dando gracias por todo. Yo creo Nos que es bien perdemos. importante eso, ¿no? Porque ahí la palabra nos dice, no lo contristen, más bien empecemos a hacer cosas que nos llenen, ¿no? Entonces, yo creo que es una lección práctica. Esto no es como para decir, eso ya es etapa superada, sino por el contrario, es algo que el Señor nos está regalando hoy. Creo que en el momento que lo necesitamos, porque como nunca hemos estado quejándonos de la situación y en vez de estar dando las gracias al Señor. Está una manita levantada, Ley. ¿Tú aquí la estoy viendo? Sí, señor pastor, buenas noches. Hola, su merced, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Bien, pastor, gracias. Pues quería compartirles que para mi vida ha sido de gran bendición este estudio. Eh, Se me han abierto bastante los ojos del entendimiento acerca del ministerio del Espíritu Santo. Ha sido bien provechoso el aprender acerca como más de profundidad su obra, todo lo que hace, en medio de lo que se desempeña. Y hoy ha sido más impactante para mi vida porque realmente cuando vemos por la luz de la palabra de que nosotros tenemos los primeros 4 puntos, los tenemos solamente por creerle a Él, por fe, eso es un privilegio grande. Pero ya cuando vemos el 5.º punto, ya de ver su llenura, que es algo que ya nos demanda a nosotros una responsabilidad como hijos de Dios, que nos demanda un compromiso, un cuidado, ya es algo que en mi manera de pensar sería un privilegio tenerlo y disfrutar de eso, pero también es saberlo pedir como con temor y temblor eso, porque si yo estoy pidiendo algo es porque sé que lo voy a aprovechar y lo voy a cuidar todo el tiempo. Entonces, para mí realmente es como impactante esta parte porque sé que esto sí lo puedo perder. Y tal vez me hacía yo como un ejemplo, como así literal, de que es como una casa que está con una fachada bien bonita, por dentro está con sus arreglos, todo perfecto, pero no hay nadie quien la tenga ahí morando. Entonces es algo así como con el Espíritu Santo. Si yo tengo mi casa perfecta, limpia, y pues trato de guardarme en no pecar, en no contristarlo, pero cuando ya tengo la llenura, en cuanto en ese punto más específico, no lo dejo que él se mueva por toda mi casa, entonces es un poquito más difícil ahí. Pero la bendición es que lo tenemos a él, que nos ayuda a mantenernos firmes en eso, porque además de que él dice, bueno, yo les voy a dar mi llenura, pero también nos presta su ayuda para convencernos y mantenernos en esa verdad. Amén, claro que sí. Qué bonito de verdad el ejemplo que colocas porque es así, ¿no? Ese templo que nos creemos nosotros de pronto está vacío, vacío no, porque Él está ahí. Lo que está es de pronto muy opacado, ¿no? Entonces, pero Él está ahí. Esa de las primeras promesas que hablábamos, de las primeras 4 que tenemos, Él está ahí. Lo que pasa es que no lo estamos dejando actuar. Entonces la llenura no se ve. Perdóname un segundito, Miriancita levantó la mano. Sí, pastor. Hola, Miriancita, cuéntanos. Pastor, pues lo que también quería decir es como dice la pastora, esta enseñanza es para de verdad los creyentes y lo otro es porque nosotros pecamos de verdad por falta de conocimiento y digamos este estudio bíblico ha sido muy importante porque nos han abierto, digamos, nos han quitado, el pastor a través del pastor, Dios nos ha quitado la venda de los ojos
Y eso de pronto es lo que nos hace falta como iglesia cristiana, es como entrarnos más en esa parte de estudiar la palabra de Dios, que de verdad uno a veces dice, no, pero es que qué pereza, pero no, es que otra vez, pero mire lo importante de uno dedicarle tiempito al estudio bíblico, porque ahí nos está aportando a nuestra vida algo muy importante que yo en tantos años pues, digamos que he estado en la iglesia cristiana, digamos, un estudio así, hasta ahorita sé todos los beneficios y todas las cosas tan lindas que tiene el Espíritu Santo para nosotros. Yo, por ejemplo, no sabía que cuando en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba a determinadas personas, iba un momentico y se desaparecía. Ahora nosotros sabemos que estamos sellados, como dicen las cuatro primeras partes de la llenura, bueno, todo lo que el pastor nos explicó, pero también, o sea, es porque a veces de verdad nosotros como cristianos no nos disponemos a entrarnos más en la palabra, a ponerle como un sentido a lo que nos están enseñando. A veces somos perezosos, yo lo digo por mí también, pero tan bonito cuando Dios nos quita esa venda de los ojos y comienza como a ver como cristiano esa pasión por aprender y por decir, estoy aprendiendo y quiero aplicarlo en mi vida cada día y cada día estoy aprendiendo algo más y quiero ir como renovando mis cosas viejas y volverme a esas cosas que me llenan y este tema pues ha sido de verdad muy, muy interesante, mucho y de verdad le agradezco a Dios por ponerle el tema al pastor porque mire tan importante que es y por lo menos yo lo ignoraba, pues yo sí sabía que, bueno, hago la oración de fe, el Espíritu Santo me sella, pero digamos, todo lo que hemos aprendido con respecto al Espíritu Santo, la verdad que muchas cosas yo no sabía y de verdad, gracias a Dios por eso, pastor. No, mi Mirancita, fíjate que el primer ministrado de verdad soy yo y no es, yo he aprendido, no te imaginas cuánto, pero sobre todo a valorar esa presencia del Espíritu Santo y cuando preparaba esta clase yo decía, tenaz, porque es que yo la llenura la veía como que ya está en mí y yo no entendía, es decir, con la clase, estudiándolo, es que el Señor me revelaba y yo decía, no estás anhelando la llenura, estás conformándote con la morada y eso no es nada. Fíjate que lo que hay, se me fue el nombre Marisol, ¿no? Marisol, Marisol. Marisol. Lo, lo que Mari nos decía ahorita me parecía súper, súper clave en cuanto a ese quinto punto, ese quinto ministerio, eh, esa quinta obra del Espíritu Santo en nosotros la tenemos que luchar, pero esa es responsabilidad. Eso me parece Ah, súper clave y era lo que el Señor también como que ponía en nuestro corazón el decir, oiga, esta es diferente, pero con esta es que el Señor Jesús hizo su ministerio. Él no fue diciendo, ah, yo soy templo del Espíritu, sino con la llenura del Espíritu Santo. amén. Y en los Hechos de los Apóstoles vemos que cada vez que hablaban de un hombre o un grupo de personas con la llenura del Espíritu Santo, era porque iban a hacer algo especial. Así se dijo de Bernabé, así lo hizo Pedro cuando fue en el discurso ante el concilio. Entonces, para hacer cosas especiales necesitamos la llenura. Eso lo necesitamos y debemos anhelarla y buscarla. Pero hoy también me regalaba lo que acá me compartía, cómo efectivamente lo podemos conseguir con cánticos, hablando de bendición, hablando de la palabra, con la alabanza. Son cosas que tenemos a nuestro alcance. No tenemos Amén. que hacer algo extraordinario, sino disponernos a creerle y a caminar con y en el Espíritu, para que efectivamente veamos la llenura. Yo, Claro, no hacemos no hacemos algo extraordinario, pero sí recibimos cosas amén, extraordinarias. amén. Me impactaba que tú nos enseñabas también, y lo dice en Hechos, que las lenguas al pueblo, a los discípulos, vinieron sobre ellos después de haber sido llenos del Espíritu Santo. Dice que se añadió gratitud después de que Bernabé, un hombre bueno, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que uno
siembra muy poco o invierte muy poco, porque es hablar bendición, es adorar, es cantar, es dar gracias para todo lo grande que el Señor nos da. Entonces uno dice, ¿y cómo hacemos para que la iglesia crezca? Ah, bueno, la llenura del Espíritu Santo que lo quiso traer una gran multitud. ¿Y cómo Claro. hacemos para recibir lenguas y para recibir dones del Espíritu Santo? Ah, bueno, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Ah, bueno, pues cantando, alabando, hablando bendición, dando gracias. Y como decía María ahorita, teniendo más intimidad, conociéndolo más, como decía Miriamcita, cosas que no sabíamos, estamos aprendiendo de él. Entonces se empieza a tejer una relación que tiene que traer como resultado, en todo caso, bendición y bendición maravillosa y muy grande, ¿no? Amén. Juanda o Rosy, no sé quién tiene levantada la manita. Yo, pastor. Hola, Rosy, ¿cómo vas? Bien, pastor, bien. Pues muy contenta, de verdad, por el tema. De verdad que es muy interesante, como decía hace un rato mi hermana y como decía Miriamcita, de verdad que es sorprendente lo que el Señor nos llevó a este estudio bíblico, ¿no? Y a mí de las cosas que hoy me impactó más es lo que hablaba el pastor sobre la llenura y la morada, ¿sí? Que hay diferencia. Yo en realidad pensé que eso era como lo mismo, ¿no? Y no sabía que eran diferentes, no sabía que incluso para mí yo decía, si alguien peca, pues grave, el Espíritu Santo ya no está ahí, ya se fue, ya de malas. Y pues hoy aprendí que no, que hay cosas que todavía están ahí, que tal vez eso es lo que de pronto hace que uno vuelva y se levante y que pueda alcanzar esa llenura, que es el quinto punto que nos compartía hoy el pastor, que de verdad también me pareció muy, muy edificante para lo que estamos haciendo, ¿no? De verdad, pues le doy gracias a Dios por la vida del pastor, por la palabra que nos comparte y por de verdad compartir este estudio tan hermoso que nos ha dado. Gracias, mi Rosy. Miriamcita, ¿su merced tiene levantada la manita otra vez? No, no, pastor, no, no, no. Ya Ah, era mi. era No, la manita pasada. sí, sí. Ujú. Bueno, nada, de verdad que el Señor nos está bendiciendo y no se imaginan lo que tiene. Es decir, seguimos en el ministerio con el creyente, con el cristiano, con nosotros. Vamos a seguir la próxima clase porque la llenura, que era como el preámbulo que teníamos en esta, tiene muchas bendiciones. Y vamos a ver las bendiciones y vamos a empezar a ver los dones y el fruto del Espíritu Santo de Dios. Es decir, cómo lo relacionamos y vamos a llegar aún a mirar si hay abuso de los dones espirituales. Bueno, hay mucho tema, mucho tema. Seguimos con el Espíritu Santo. Qué rico de verdad. A mí creo que todos tenemos en el corazón el mismo sentimiento porque el primer enseñado, el primer ministrado soy yo. De verdad que es un privilegio poderles tratar de llevarle algo de lo que el Señor me emociona a mí cuando lo hago y decir, oh, Señor, permite, estaba hace poquito contándole una película a Kame y se la estaba contando tan mal, tan mal, tan mal, que le dije, no, yo no te la sigo contando y más bien mírala porque me la estoy tirando. La película era tan bonita y yo la estaba contando tan mal que le dije, no, mírala y verás que la película, y terminó viéndola porque como contador de películas, entonces yo le decía hoy al Espíritu Santo, permíteme contarlo bien, permíteme que sientan lo mismo que yo sentí y que es que anhelar al Espíritu Santo de Dios, anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo cuando terminé de preparar la clase, me fui como con esa idea en el corazón de decir, no sé, sé que en tu palabra nos dice que con cánticos, que hablemos bien, que bendición, que no gritemos, que toda ira, todo enojo, pero yo quería como algo práctico que me llenara. Sí, como que uno decir, estoy lleno del Espíritu, como cuando uno está lleno de llenura física. Quería sentirme así, pero creo que después de la clase uno dice, Señor, estamos llenándonos del Espíritu Santo poco a poco. Entonces, de verdad que el Señor permita que salgamos siendo diferentes y mejores en Cristo Jesús.
Yo le he preguntado a mis hijos y de pronto lo he hablado en la casa, si saliéramos de la pandemia hoy, del encierro, hoy, ¿qué nos queda de bueno? ¿Qué nos quedó de bueno? No pensemos qué nos quedó de malo, sino qué hicimos de bueno. Y una de las cosas buenas que el Señor nos ha permitido es este estudio bíblico. De verdad a todos, nuevamente gracias por su amor, por su compañía y que de verdad el Espíritu Santo no solamente como aprendíamos hoy, more en nosotros, sino que todos los que están allá al otro lado sean llenos del Espíritu Santo de Dios y cada vez nos sintamos mejor con lo que el Señor nos está regalando. De verdad que muchas y muy grandes bendiciones a todos. Para terminar, voy a pedirle el favor a Rosy, de pronto que por ahí está, que nos regale oración para terminar, mi Rosy. Claro que sí, pastor, muchas gracias. Bueno, dispongamos nuestro corazón para cerrar este tiempo de aprendizaje, de enseñanza de parte del Señor para cada uno de nosotros. Señor y Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por esta oportunidad de aprender más de ti, Espíritu Santo. Hoy te damos gracias por cada cosa que nos has enseñado por medio de nuestro pastor Mauricio, porque había muchas cosas vacías en nuestro corazón y hoy has tenido misericordia y hoy has tenido con nosotros un privilegio especial de llevar esta palabra a nosotros, este estudio bíblico, esta enseñanza tan profunda de lo que eres tú, Espíritu Santo, de todo lo que puedes hacer en nosotros, de la forma como puedes actuar en nosotros desde que nosotros lo permitimos. Hoy te damos gracias por esta oportunidad y queremos aprovechar esta oportunidad que hoy nos das de conocerte, de tenerte y de poder disfrutar de cada cosa que tú nos das, de cada enseñanza, de cada palabra, de cada oportunidad que nos das, incluso a diario, de poder tener tu presencia, de poder experimentar las cosas bellas que podemos tener en ti, Padre amado. Gracias te doy, Espíritu Santo, por cada una de las personas que hoy se conectaron y aún por las que por algún motivo no pudieron conectarse. Bendecimos sus vidas. Esperamos que se puedan adelantar en esta hermosa clase que tú nos has dado hoy y que seas tú hablándoles como nos ha hablado hoy a nosotros. Gracias, Señor, por esta nueva semilla que hay en nosotros. Espíritu Santo, gracias por ese discernimiento que nos das, por esa palabra tan hermosa. Gracias te doy y quedamos en tu presencia, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi Rosy. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Qué rico que nos hayamos visto. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Entonces yo lo que los quiero invitar es que todos, no es solo el pastor, sino todos los cristianos tenemos que dar las buenas nuevas del Evangelio. Y en un momento uno hay veces dice, no, es que yo no hablo con tal persona porque hablamos temas diferentes, idiomas diferentes, porque yo hablo de la palabra de Dios y él es una persona que habla de doble sentido, dice groserías, pero a ese tipo de personas es que nos llama Dios, que tenemos que buscar